Bueno, invito al doctor Claudio Solana para coordinar el debate. El doctor Solana es jefe de neonatología del Hospital Alemán y junto a él va a estar la doctora Daniela Satraño, jefa de neonatología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y el doctor Ricardo Nieto, jefe de neonatología del Hospital Ramón Sardá. Y bueno, va a estar el doctor Ariel Salas y la doctora Aixa Reusman para las preguntas, para responder. No, cuidado, ojo, no queremos accidentes. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Fundación Neonatológica, a los organizadores, a Liliana, Héctor, Jorge. La verdad que es una jornada interesantísima poder enfocar un tema y tratar de cubrir todos sus aspectos, y eso creo que es lo que sucedió. Desde los tópicos iniciales del doctor Neu, que fueron fantásticos en lo que hace a que el diagnóstico de enterocolitis es tan diverso que no hay una sola enterocolitis, sino que hay tantas como tal vez pacientes, porque los orígenes son distintos. También nos mostró el futuro de cómo probablemente en un futuro tengamos terapias personalizadas, terapias dirigidas. Y nos habló de la importancia de la microbiota. Yo creo que en este momento nadie puede discutir que que un recién nacido tenga una microbiota saludable es clave para evitar no solo enterocolitis, sino muchas otras cosas, ya sea displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro, es decir, todas las cosas relacionadas con inflamación, que sabemos que los recién nacidos prematuros generalmente sufren. Entonces, si queremos que un recién nacido prematuro tenga una microbiota saludable, lo único probado que tenemos es darle leche humana precoz y en lo posible fresca. Quienes trabajamos en hospitales con banco de leche humana, facilita el acceso a la leche humana que sea pasteurizada, pero creo que más que nada los esfuerzos tienen que estar dirigidos a un inicio ultra precoz con leche de la propia madre. Es decir, ir a buscarla y comenzar la extracción de calostro dentro de las primeras horas de producido el nacimiento. El recién nacido prematuro es el paradigma de la disbiosis. Nace generalmente por cesárea, es decir, que no pasa por el canal de partos, está expuesto a antibióticos, ayunos prolongados, innecesarios generalmente, entonces a poco contacto con su madre, que es lo que debiera ser naturalmente, y en un ambiente hospitalario y de terapia intensiva con gérmenes que no son los normales. Entonces, el paradigma de la disbiosis. Y nosotros tenemos que trabajar para eso. Después, bueno, tuvimos la suerte de escuchar a Ariel. Ariel, tuve también la suerte de conocerlo en una reunión previa. Es como alguien lo catalogó, una figura, una estrella en ascenso dentro de la nutrición infantil, neonatal específicamente, y también inauguró una línea de trabajo en la Universidad de Birmingham, en Alabama, con Wally Carlos, donde prácticamente no había investigaciones en este aspecto, así que una suerte que esté ahí. Y bueno, y con la doctora Reusman, que nos ha contado las alternativas quirúrgicas. Bien, nosotros alimentamos a todos nuestros niños menores de 1.500 gramos con leche humana exclusiva, ya sea de banco, en la maternidad Sardá, o fresca. Hemos encontrado que obviamente reduce el riesgo de sepsis tardía. También hemos encontrado correlación con menor displasia broncopulmonar, dependiendo de los volúmenes de leche recibida durante los primeros 28 días, y hasta de retinopatía del prematuro. Ahora, con enterocolitis necrotizante particularmente, y esta pregunta quería hacérselo a Ariel, nosotros lo que encontramos es que
no tenemos casi formas tardías de enterocolitis necrotizante, sino que tenemos muchas formas precoces. Menos de 14 días, el 100% de las que tuvimos en un análisis que hicimos, y la mayoría de ellas antes de los 10 días. Con lo cual no es lo habitual que se ve en la literatura médica. Tal vez no vemos las enterocolitis clásicas, sino que lo que estamos viendo son las enterocolitis más vinculadas a inflamación y isquemia. Entonces, bueno, esta era la pregunta que quería hacerle al doctor Salas, y luego la doctora Reussmann sobre el tema de intestino corto, la cantidad de centímetros que hay que preservar como mínimo para tratar de que no sea un intestino demasiado corto, inviable. Y después le doy paso a mis invitados de la mesa. Gracias. Gracias, Claudia. Voy a comenzar rápidamente con la primera pregunta. Antes que nada, muy fascinado con el interés en el tema. Creo que finalmente estamos aquí es porque queremos hacer algo diferente y bueno, espero que esa información por lo menos nos haga ir a la casa con ciertas preguntas de qué es lo mejor. Muy cierto el tema del diagnóstico del tiempo. Estamos trabajando mucho en la definición, ¿verdad? Creo que ahora está tratándose de limitar el uso de diagnóstico de enterocolitis entre el día postnatal 10 y 60. Mucha gente habla de esta definición en función de riesgo basado en la edad gestacional, ¿verdad? Que el mayor riesgo es a 32 semanas. Pero parece correlacionarse mejor justamente con la edad postnatal en días. Entonces, evidentemente, después de lo que pase con enterocolitis, después de los 60 días, es muy poco probable que sea relacionada a la enterocolitis clásica. Así que esa parte sí creemos que es diferente. Hablando de los casos de forma temprana, creo que esos casos sí, los que pasan tal vez tengan mejor pronóstico y justamente, como tú decías, Claudio, creo que esos probablemente no son relacionadas a la necrosis como tal, sino solamente inflamación, isquemia, probablemente en esa fase de transición a la vida postnatal que está pasando en esos prematuros, especialmente si hay cierto grado también de retardo de crecimiento intrauterino. Creo que eso, a veces nosotros creamos la categoría de retardo de crecimiento intrauterino como si fuera un sí o no en función al percentilo 10, pero en realidad a veces si uno ve cómo están creciendo los bebés en promedio, si son un poco pequeños, tal vez sí tienen un riesgo diferente de isquemia, que tal vez no puede ser detectado con la clasificación dicotómica de sí o no para retardo el crecimiento intrauterino. Doctora Reussmann. Hola, buenas tardes. Bueno, es complejo la definición de intestino corto, es más bien con respecto a la funcionalidad que a un número establecido de centímetros. Ya lo dijo el doctor Salas también, la conservación de la válvula ileocecal es clave, porque a veces por ahí pacientes con más centímetros sin válvula se comportan peor que pacientes que por ahí tienen menos centímetros de delgado residual con una válvula que logró ser conservada. También dependerá de la cantidad de colon, y no solo de la cantidad, sino de cuánta isquemia ha sufrido, por ahí sin llegar a resecar esa cantidad de intestino. Hay veces que sufre parcialmente parches de isquemia y uno los conserva, porque en el contexto de dejar un paciente con muy pocos centímetros, en la reexploración o en el momento de volver a unir o a cerrar esas ostomías, uno encuentra intestino que tiene luz y lo preserva, pero que funcionalmente no se comporta por ahí como un intestino realmente sano. La verdad es que entre 30 y 50 centímetros de delgado, dependiendo de uno conservó válvula ileocecal o no, estaría por ahí un poco el límite en centímetros para que un paciente pueda seguir adelante con una rehabilitación intestinal viable versus no. Daniela. Hola, buenas tardes. Primero, agradecer la invitación. Segundo, felicitar a los expositores. Y por ahí mi pregunta está en algo en línea con lo que decía recién Claudio en este sentido, que pensando en el tema del calostro oral para las primeras los primer y segundo día o los primeros días, nosotros muchas veces
les dejamos la topicación de leche bueno, primero tendría que decir que yo trabajo en un hospital quirúrgico, ¿no? Entonces, nuestros niños son ya los que nos llegan con una enterocolitis quirúrgica o no, o porque a veces preferimos recibirlos con tiempo para no correr y que llegue tarde. Y nosotros continuamos con la topicación de leche humana, no ya calostro, porque seguramente por la edad no es calostro, pero sí de leche humana en la boca, pensando sobre todo en conseguir en la estimulación, digamos, de todos sus mecanismos inmunitarios y demás, ya que, aunque estén en ayuno. Y quería saber qué pensaba el doctor Salas. No, realmente creo que esa es una buena oportunidad. La cavidad orofaringe es la que se coloniza primero con todas esas bacterias nosocomiales, así que el hecho de tener una protección mucosa con inmunoglobulinas secretorias que estén justamente preveniendo esa colonización bacteriana es muy favorable. Ah, y para hacerlo más relevante, hay estudios que demuestran que la colonización del tubo orogástrico justamente se correlaciona mucho con la colonización orofaringe, así que lo que nosotros podamos prevenir a nivel de la orofaringe es lo que nos va a evitar que eventualmente llegue hasta la parte distal de ese tubo orogástrico que eventualmente puede llegar al estómago y justamente después invadir la mucosa intestinal si es que lo que mencionaba, ¿verdad? Es que el ácido gástrico no es lo suficientemente ácido. Así que grandes ventajas, creo que es un buen paso. El volumen también importa. Nosotros hemos estado tratando, comenzamos con 0,25 cc en cada mejilla y ahora ya acordamos de hacer un cc a cada lado. O sea que ya son 2 cc para un bebé de un kilo. A veces eso sigue siendo relevante. Y bueno, nosotros ha funcionado muy bien hasta el momento. Creo que nuestro grupo de enfermería ya está también mucho más de acuerdo con la práctica. Sí hubo un poco de preocupación de que era mucho volumen, pero creo que si lo hacemos con un volumen de 0,5 a 1 cc a cada lado, por lo menos sí va a cumplir un efecto mejor. Lo otro que es rápidamente, tiene que ser con la jeringa, ¿verdad? Entonces, si es que ustedes revisaron estos estudios, si uno lo hace con esos aplicadores de algodón, no se detectó nada en la orina para inmunoglobulina secretoria, así que tiene que ser directamente con una jeringa. Ricardo Nieto. Bueno, muchas gracias por las excelentes presentaciones y muchas gracias a los organizadores por la invitación también. Quería comentarle al doctor Ariel Salas, digamos, que me pareció muy interesante y desafiante su charla porque nos plantea, digamos, el tema de la medicina basada en evidencia contra dogmas que por ahí están rígidos, ¿no? Como con respecto a esto, nuestro tratamiento de la enterocolitis, ayuno, descomprensión y antibióticos, ¿no? Y él va con esos pilares, digamos, como repensemos, ¿no? Que el ayuno favorece la atrofia, la colestasis, los antibióticos, la disbiosis y la descompresión también, la colonización bacteriana. Perdón, gracias. Y la colonización, la descompresión, digamos, favorece una colonización bacteriana patológica. Así que, bueno, y aparte muy clara la presentación, porque yo me iba haciendo preguntas y él a lo largo de la charla las iba aclarando. Una de las preguntas que tenía, pero él después en las conclusiones la aclaró, digamos, cuando hay una enterocolitis que no llega a ser quirúrgica, digamos, pero sí con neumatosis. Me gustaría que Ariel, si pudiera recalcar un poquito, aunque lo dijiste, que no necesariamente uno tendría que dejar el ayuno por 5 o 7 días, pero quiero confirmar si, digamos, si uno tiene una enterocolitis con neumatosis, pero que le pone antibióticos 48 horas, y a las 48 horas ve que las placas mejoraron, ya uno podría realimentar. Esa sería una pregunta. Y la otra es con respecto al tránsito intestinal, que vos también lo dijiste en tu presentación, que es muy importante, digamos, que es uno de los factores que vos tenés en cuenta en lo que es la inmadurez del prematuro, porque ya la digestión de los macronutrientes ya es más precoz y lo que le falta maduración, que me gustó mucho también eso,
es la parte de la motilidad y las ondas migratorias, ¿no? Si toman en cuenta el momento de la eliminación del meconio y si toman alguna medida para facilitar, digamos, la eliminación de meconio, si podés comentarnos un poquito más de eso. Con relación a al ayuno, la duración de ayuno, sí, creo que ese es el primer paso en cambiar ciertas prácticas. Como les mencionaba, ya hay estudios observacionales, de hecho, prácticas de implementación de mejoramiento clínico que decidieron hacer ese protocolo. Con neumatosis, el paciente tiene diagnóstico de neumatosis radiográfica y después hacen las radiografías diarias y comienzan, el plan es reiniciar la alimentación el día que ya dejan de ver la neumatosis. Y obviamente si el bebé sigue manteniéndose estable. O sea que en ese estudio, con el plan de comenzar a las 48 horas, en promedio ellos alcanzaron a comenzar a los 3 días después del diagnóstico. La intención es que comiencen 48 horas, pero en realidad eso pasó a los 3 días con el proyecto. Así que sí, realmente hay mucha más evidencia al respecto. Con relación a facilitar la eliminación de meconio, sorpresivamente en los ensayos clínicos hay unos cuantos, ¿verdad? De lavados con enemas con solución salina, y hay también ensayos clínicos de supositorios con glicerina, y no demostraron tampoco gran beneficio en función a cambios abdominales o signos de motilidad. Así que creo que no estoy en contra. La verdad es que si alguna vez la enfermera me pregunta si es que le podemos poner un supositorio para ver si podemos continuar la alimentación, me gusta intentarlo, pero creo que todavía no es tiempo para ofrecerlos de forma rutinaria, porque no parece, creo que es solamente un síntoma de la dismotilidad y no necesariamente una forma de corregir esa dismotilidad. Sería bueno que la doctora Reussmann nos diga cuál es su opinión sobre la realimentación postquirúrgica. Complejo para preguntarle a un cirujano, porque esto siempre se debate mucho con los neonatólogos. Y no siempre por ahí nuestra opinión es tan claramente escuchada. Por supuesto que es muy interesante intentar siempre la realimentación en cuanto al paciente clínicamente desde el punto de vista de la semiología abdominal y del residuo de la sonda orogástrica lo permita. No sé si es necesario esperar en sí el tránsito, o sea, que pase materia fecal, pero sí que por lo menos el abdomen tenga una semiología aceptable desde el punto de vista de dejarse deprimir y que la inflamación empiece a haber recedido. Y si específicamente el residuo ha empezado, aunque sea disminuido, aunque no aclararse del todo, siempre nosotros somos entusiastas de que se lo realimente lo antes posible. Específicamente tenemos la conducta de dejar, aunque esto es discutible siempre, ¿no? Pero aunque dejemos ostomías altas, preferimos siempre ostomizar la primera parte dañada del intestino, con lo cual no es que dejamos por ahí suturas y recién después una ostomía que nos dé temor una realimentación precoz. De esta manera, aunque sepamos que no vamos a poder nutrir a ese paciente efectivamente en el largo plazo, sí sabemos que vamos a poder restablecer la alimentación por ahí más rápidamente y podremos después ir a hacer el cierre de la ostomía o la reconstrucción del tránsito que corresponda por ahí un poco más precozmente que si uno es más ambicioso en la primera medida. Gracias. La doctora Gladys A. Bueno. Hospital Fernández. Bueno, excelente las charlas. Yo estoy interesada en una pregunta, Ariel, particularmente vos mostraste una planilla donde se interpela al médico relacionado con lo que hicieron en el protocolo para reducir las radiografías. Me pareció leer una de las líneas que estaba el láctico mayor de 2. ¿Puede ser? Exacto, me gustaría saber qué conducta tienen. Bueno, a los dos, no sé si la doctora Aixa Reussmann también usa como un parámetro quirúrgico, proquirúrgico, lo que fuere, el láctico. Y si es el láctico de cualquier entidad, o sea, de cualquier arterial o venoso, lo toman por igual.
Perfecto. Sí, yo puedo rápidamente comentar sobre eso. La idea de esa lista de verificación justamente fue detectar cualquier anomalía, ¿verdad? Solamente queríamos que demuestren que hay algún tipo de justificación. Así que consideramos cualquier ácido láctico de cualquier fuente. Podría ser un capilar venoso, o un capilar o arterial también. Así que no había problema. Porque lo que estábamos buscando eran los negativos, ¿verdad? Si el valor era negativo o era normal, menos de 2, entonces más razones de pensar que era menos problemática. Ahora sí, entiendo que cuando es más de 2, es realmente, si es capilar, es realmente anormal o es nada más un error de la fuente de la muestra y este tipo de cosas. Así que solamente fue una forma de tamizaje, pero no lo utilizamos para definir la severidad de la inestabilidad hemodinámica. Una pregunta de la doctora Cecilia García, del Sí. Sanatorio de la Trinidad. Gracias. Bueno, felicitarlos por las exposiciones y concretamente agradecer el estímulo que hacen a la alimentación precoz. Realmente venimos sorteando tabúes y viejos dogmas y aunque no se haya específicamente hablado del tema todavía, yo sé que hay muchas unidades donde la presencia de un ductus permeable, por ejemplo, o presencia de catéteres en vasos umbilicales, específicamente de la arteria umbilical, es una contraindicación para alimentar al bebé prematuro. Y bueno, creo que no se mencionó en este caso, pero quiero volver a reflotarlo porque sigue siendo algo de práctica. Con respecto a la alimentación, todos sabemos las ventajas y los beneficios de la leche de madre, si es de la propia madre mucho mejor, y si no de banco, pero la realidad nuestra es que no contamos muchas veces ni con leche de su propia madre, a pesar de que tenemos gente trabajando, motivamos, muchas veces tenemos la madre internada antes de que nazca el bebé prematuro y entonces ya desde ahí empezamos a hablar de la importancia que va a tener si nace el bebé, que se saque leche, en fin. Mencionaste el tema de fórmulas hidrolizadas y no entendí muy bien si esta es la indicación cuando no tenemos leche de madre, porque no hay demostrado en la literatura que sea ventajoso el uso de hidrolizados, más allá del déficit nutricional que genera. Y entonces, ¿qué sugerirían de utilizar? Si una fórmula de inicio común, porque creo que lo que sí no hay que hacer es dejar al bebé en ayunas. Entonces, bueno, eso es una pregunta. Y después quiero preguntarle algo a Ixa también sobre la experiencia del refeeding, si en los casos de ileostomías muy altas están utilizando la técnica de refeeding. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar rápidamente con la pregunta sobre las fórmulas hidrolizadas. Definitivamente no, de ninguna forma quisiera promover el uso como segunda línea después de la leche humana. Definitivamente muchas ventajas desde el punto de vista nutricional. Yo creo que esa decisión, sí, pese a que es generalmente la preferida, creo que hay que reconocer el grado de resección intestinal que el paciente podría haber tenido. Sí mencioné que la función de absorción y digestión son normales en un prematuro, pero también hay que tomar en consideración la superficie intestinal de absorción, ¿verdad? No sé, en esa misma figura existe la elongación que existe en el intestino, cambia de 50 centímetros hasta 250 centímetros, 5 veces su tamaño, ¿verdad? Entonces, si la superficie es radicalmente resecada, entonces en esa situación creo que hay que sospechar un cierto grado de tal vez problemas de digestión y absorción y tal vez en esos casos sí leches hidrolizadas o parcialmente hidrolizadas tal vez tengan una función. Pero si la resección no es muy masiva, o si es por alguna razón un caso donde se puede hacer una anastomosis, rianostomosis primarias, una resección nada más, rianostomosis sin ostomía,
Entonces, en esos casos, creo que ese paciente sí debería comenzarse con solamente fórmula, en este caso yo diría no de prematuro, sino de 20 calorías por onza. Y ya después avanzar a 24, nada más por el hecho de la osmolaridad también, ¿verdad? Porque si es que, sabiendo que es un prematuro que está en ayuno por tal vez 7 días o algo así, yo creo que sí hay que como que trabajar para llegar a la concentración de prematuro, pero tal vez comenzar nada más con fórmula estándar de 20 calorías por onza. El ducto arterioso es un dilema, ¿verdad? Es un tema controversial. La forma como voy a responder espero que siga siendo beneficiosa. No todos los bebés tienen el ductus, ¿verdad? Y yo creo que sí, cuando lo encontramos, creo que a veces sí necesitamos hacer una adaptación del manejo, pero en general la intención debería ser siempre la misma, ¿verdad? Tratar de manejarlos independientemente de lo que vaya a pasar con el ductus o no. Y a una vez que ocurra, sí, tal vez se vuelve más relevante. Lo veo como algo que hay que observar, ¿no? Yo no estoy muy obsesionado con tratarlo. La verdad es que estoy en esa fase ahora, ¿verdad? Uno va cambiando, a veces que va agresivo y después como que va más conservativo. Yo estoy en la fase conservativa ahora. Estoy con ese grupo que es mejor esperar, ignorar, así signifique tratar de reducir un poco la alimentación. Prefiero hacer eso a ponerlos agresivos, tratarlos con ibuprofeno o indometacina, paracetamol y acabar con más retrasos de la alimentación. Hay algunos estudios que justamente muestran que mientras uno se ponga más insistente a cerrar el ductus, existe más periodos de ayunos o menos avance en la alimentación. Así que sí, por eso es que prefiero un poco más el abordaje conservador. Doctora Reumann. Bien. Sí, hola Cecilia. Con respecto al refeeding, lo hemos utilizado en algunos pacientes, específicamente aquellos que han quedado con ostomías muy altas, por ahí a 15 centímetros del trace, 20, que realmente sabemos que nos impone un límite a la alimentación porque uno empieza a subir el volumen y pierde muchísimo más de lo que uno logra darle al paciente. En esos casos, siempre y cuando considerando que un paciente que el intestino distal que quedó está resuelto de alguna manera. O sea, es el que ha permitido, por ahí en los ejemplos que yo puse en la charla, es el que permitió resecar todos los segmentos, si es que era una enterocolitis múltiple, y logró volverse a unir y quedar protegido distal, o es el paciente por ahí que tenía una placa alta de gangrena o perforada y uno lo ostomizó muy alto, pero el intestino distal está sano. Lógicamente esa es la condición primordial, ¿no? Que uno tenga certeza de que el intestino distal está viable para recibirlo. Sí lo usamos, tuvimos algunas dificultades técnicas con respecto a adaptación de sondas en el cabo distal, lógicamente porque probamos distintas cosas, Foley con balones inflados muy poquito, para tratar de que se mantengan en posición, fijaciones externas que mantengan la sonda bien paradita para evitar fugas, usamos bomba de infusión para que la infusión sea lenta, o sea, recogemos todo lo que sale por la bolsa de ostomía, ponemos en una jeringa y lo reintroducimos con bomba. Tuvimos éxito en varios pacientes, o sea, fue beneficioso porque nos permitió un mejor paciente al momento de cerrar esa ostomía, que igual consideramos cerrarla precozmente de todas maneras en forma quirúrgica en cuanto podemos, pero nos hizo por ahí llegar a esa instancia quirúrgica con un paciente con mejores posibilidades de recibir una anastomosis satisfactoria. El doctor Héctor Sexer. Gracias. Una pregunta para Ariel, o dos preguntas, una es del auditorio. La primera es, y como vos mostraste, muchos de estos prematuros tienen intolerancia alimentaria, tienen un retardo en la evacuación. Y la pregunta básica es si ustedes usan prokinéticos, por ejemplo, la eritromicina. Y la otra pregunta, que es del auditorio, es el uso de enemas con solución fisiológica, si los usan y cuándo. Sí los utilizamos en ciertas ocasiones, muy excepcionalmente, definitivamente nada de primera línea.
eritromicina en esas situaciones donde hay mucha problema de postquirúrgico, sobre todo, especialmente después de la anastomosis, reanastomosis. Después, enemas fisiológicos, no en mucho tiempo. Actualmente sí tenemos unos casos recientes en los que sí se intentó, pero la verdad es que no vi ningún tipo de beneficio con los enemas fisiológicos, con solución fisiológica, así que es muy excepcional, definitivamente nada de primera línea, ni la eritromicina ni la solución fisiológica. Daniela va a hacer una pregunta sobre prebióticos, que también hay otra que viene del auditorio, así que suma. No, mi comentario pregunta. La realidad es que nosotros en el país no tenemos ninguna formulación de probióticos que sean óptima para lo que está publicado, por más que lo que está publicado es recontra variable, pero bueno, uno, digamos, podría pensar que en todo ese merengue de metaanálisis que hay, en esa mezcla, perdón, para hablar con un término más neutro, en esa mezcla de metaanálisis que hay, no hay mucho, si bien lactobacilos y bifidobacterias parecen ser así como género global. Pero bueno, un poco rescatar esto de que uno tiene que tener mucho cuidado cuando indica probióticos, primero porque las formulaciones no son, y las que hay en el país, ninguna se ajusta a ninguno de los criterios medianamente. Rescatar lo que escribió la Academia Americana de Pediatría, que me parece muy acertado. Y la otra cosa es recordar que nosotros en la niña no tenemos tanta costumbre de hacer cultivos anaerobios, y si uno va a hacer probióticos tiene que tener cultivos anaerobios porque puede tener sepsis por esos mismos probióticos, y que desde ya vienen de la industria alimentaria con muchísimo menos requerimientos que lo que es la industria farmacéutica. Entonces no somos tan puntillosos y tan para cualquier otra medicación. Digo, yo no estoy hablando, no digo que no tengan un lugar, parecen tenerlo, la verdad que la literatura lo muestra, pero no dejo de ponerle a eso una cuota de cuidado. Y un poco el comentario que quería que retomara era ese. No, y lo otro es un comentario local, es que como nosotros, muchos de nuestros hospitales públicos no tienen cirugía, están en los pediátricos, recordar que siempre la derivación a tiempo en enterocolitis necrotizante es la derivación precoz, ¿no? Que ya si ustedes esperan a que esté perforado, el chico llega con muy pocas oportunidades, o dependerá, ¿no? Pero digo en líneas globales, que digamos, que por ahí no nos molestan que los pacientes vengan antes. Y si no tienen nada, se los devolvemos con mucho amor. Yo quería agregarle a Daniela que tenemos probióticos y prebióticos buenísimos. En la leche humana. En la leche humana. Tiene probiótico, prebiótico en cantidades, montón. Más de 100. Y bacterias, las mejores, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Pienso que de hecho, ese es parte de los estudios que nosotros hacemos, están relacionados a ver el efecto de la dieta en el microbioma intestinal. Y el efecto, les puedo decir que por lo menos es algo muy preliminar. Miren, recién analizar el microbioma intestinal es complejo, mucha variabilidad, la muestra, el tiempo, a qué hora uno toma la muestra y todo eso. Pero en general les puedo decir que sí, la leche materna realmente es un modulador de ese microbioma, y una vez que uno obtiene ese microbioma intestinal ideal, entonces también favorece el tema de la absorción de ciertos nutrientes. O sea que creo que hay posibilidad en el futuro, y justamente, bueno, les decía, dentro de mis conflictos de interés, justamente por eso estoy trabajando con una compañía de probióticos, ¿verdad? Porque todavía no creemos, personalmente no creo que haya un modelo ideal. Pero una vez de que podamos crear este tipo de perfiles de probióticos de ciertas bacterias que puedan favorecer, como les decía, no necesariamente solamente la colonización, pero también la absorción de ciertos nutrientes. Entonces, eso va a crear menos dependencia al volumen de leche que necesita administrarse, ¿verdad?
si uno combina, si uno administra, es más o menos la idea del trasplante fecal, donde uno ofrece un medicamento que genera un microbioma intestinal en el que nosotros sabemos que así demos solamente 60 cc por kilo por día de leche. Sabemos que esos 60 por kilo por día van a ser inmediatamente biodisponibles a través de esa interacción con microbio intestinal. Ese es el futuro que yo veo. No va a ser tanto de seguir aumentando el volumen, porque eventualmente hasta funcionalmente, anatómicamente, tal vez no puedan recibir todo ese volumen. Pero si podemos optimizar la absorción del poco volumen que podemos administrar justamente a través de la manipulación del microbioma intestinal, entonces vamos a ofrecer los dos beneficios, ¿verdad? La prevención de disbiosis, pero también el mejoramiento, la maximización de la nutrición enteral. Así que hay mucho todavía que estudiar ahí. Es una buena oportunidad. Estoy de acuerdo que los estándares de la industria en probióticos es muy desregulada y eso está dando lugar a mucho problema también con la salida de productos muy frecuentes. En esta compañía con la que trabajo, estamos siendo muy estrictos. Ustedes saben, pues la gente que me conoce sabe que a mí me gusta mucho la evidencia basada en la evidencia que es basada en estudios y la condición para mí trabajar con ellos de que si se genera un producto tiene que ser estudiado en un ensayo clínico. Y bueno, obviamente eso requiere mayores estándares, ¿verdad? Porque si queremos pedir permiso a una mamá para que firme un consentimiento informado, obviamente tenemos que explicar que el producto es seguro y es de buena calidad. Así que eso vemos como pues, oportunidad. Y también creemos que el probiótico, bueno, no me preocupa decírselos, bueno, eso es lo que estamos trabajando. El probiótico tal vez sea una buena forma de también combinarlo con otros micronutrientes. No hablábamos de esas cosas, pero también hay beneficios del zinc, de la vitamina D, de ciertas otras moléculas que pueden interactuar con el microbioma. Entonces, lo que quisiéramos es que haya un producto que tenga todo junto en una sola dosis. Y eso sí, evidentemente tal vez tome tiempo, pero va a ser una forma tal vez más efectiva de tratar la desnutrición y la disbiosis simultáneamente. Bueno, muchísimas gracias al doctor Ariel Sala, muchísimas gracias a la doctora Reusman por sus aportes y muchas gracias a todos los asistentes y damos por finalizada la reunión. Bueno. Gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós. Sí.